Hoy vamos a hablar del órgano asamblea. La asamblea está dada a través del Código Civil por el artículo 2058 y dice las facultades de la asamblea. La asamblea es la reunión de propietarios facultadas para resolver. Y acá es donde vamos a empezar a ver todos los líos que se pueden presentar en una asamblea. Es decir, la asamblea al principio tiene que estar bien convocada por el reglamento de copropiedad, tiene que estar bien detallada el orden del día de los puntos que se va a tratar y también debe tener el lugar y la fecha, y a través de la ley local de la 941 también dice que debe tener un horario de finalización. Hay tres tipos de órganos en un consorcio. Está el órgano decisorio, que es la asamblea, el órgano administrador y el órgano consejo. Este órgano consejo ya lo hemos visto en otras publicaciones. Hoy vamos a estar hablando del órgano asamblea. Este órgano puede y debe sesionar en solitario, sin necesidad de otro órgano. ¿Esto qué quiere decir? Que la asamblea se puede hacer si no hay administrador, o si el administrador renunció, o si no hay consejo, o si el consejo renunció. En cuanto a las decisiones de la Asamblea, son soberanas, indiscutibles y ejecutables, imparables en la medida que se sometan al orden superior legal, Código Civil y Comercial de la Nación, y luego el contractual, Reglamento de Copropiedad. Es decir, si nosotros resolvemos algo en la Asamblea que está mal o está bien, después tendremos que vernos a través de la ley, a través del Código Civil y a través del reglamento, si esa decisión está bien dada o no está bien dada. Modos de solicitar asamblea. Hay 4 modos para solicitar una asamblea. Está el artículo 2058, que la solicita el 5% de los propietarios al administrador, y si el administrador no la quiere convocar, se le debe notificar al consejo. El artículo 2063 la solicita a la asamblea judicial un propietario o varios propietarios con el 10% de los propietarios al administrador. Si el administrador dice que no la llama, al consejo. Si el consejo tampoco la llama, recién ahí tiene que iniciar una acción judicial para solicitarle al juez que convoque a una asamblea. Hay que tener las causas fundamentales para que esto pueda surgir efecto, porque si no el juez no le va a dar una asamblea judicial porque sí, o por cosas muy leves que no sean muy perjudicados los propietarios en el consorcio. El artículo 2059 se autoconvocan con los 2/3 de los propietarios. Y acá hay que tener mucho cuidado porque siempre se confunden en esta parte, porque no son los 2/3 de los propietarios en la asamblea. En la convocatoria, en el orden del día o en el pedido de asamblea, como ustedes lo conozcan, deben estar firmando en esa misma hoja los 2/3 de los propietarios, y cuando firman esos 2/3 de los propietarios ya quedan convocados para esa asamblea que ellos mismos están convocando, y se debe notificar al resto, es decir, al tercio o menos de los tercios que ha querido sin tener notificación. En la asamblea pueden ir solamente 2, 3, 4 personas, que no hay ningún problema porque la asamblea igual es válida. Lo que no es válido si no está bien convocada con la autoconvocatoria de los 2/3. Y este es el punto más lindo, que es el artículo 2064, el Consejo de Propietario convoca asamblea. El artículo 2064, el inciso A, dice: el Consejo de Propietario puede convocar a la asamblea si por cualquier motivo el administrador omite hacerlo. Y acá es donde nos volvemos a ir al 2058, al 2063. Como decimos, solicitamos al administrador, el administrador no convoca, ahí le solicitamos al Consejo. Tanto en el 2058 como en el 2063 le convocamos al Consejo para que convoque esa asamblea. ¿Por qué? Porque tiene esta atribución del inciso A, que dice que por cualquier motivo o omisión del administrador, el Consejo puede convocar asamblea. Tipos de asamblea. Tenemos las ordinarias. Estas deben realizarse según el reglamento de copropiedad indique y con una anticipación del reglamento. Es decir, el reglamento de copropiedad les va a decir, por lo general, todos los reglamentos, siempre hay excepciones, pero todos los reglamentos dicen que las asambleas ordinarias deben ser para rendición de cuentas, para
modificaciones de reglamentos, es decir, son las de instancias más importantes en la vida consorcial. Y después tenemos las extraordinarias. Estas deben realizarse según el reglamento de copropiedad que indique una vez que sea necesaria, solicitadas por el consejo propietario o administrador con la anticipación del reglamento. ¿Por qué decimos con anticipación del reglamento? Porque los reglamentos, la gran mayoría, tiene días distintos. Para las extraordinarias, que generalmente son de 5 a 10 días, y para las ordinarias son de 10 a 15 días. Las ordinarias están dadas por 10-15 días porque es para eventos especiales, como una rendición de cuenta anual, entonces necesita un poco más de tiempo. La extraordinaria es por cuando pasó algo o queremos llamar porque necesidad urgente de conseguir los fondos necesarios para hacer una reparación, alguna inspección, un juicio, algo que sea urgente, extraordinario, que se haya aparecido, entonces ahí nacemos con las expensas extraordinarias. Debemos de cumplir, como dije antes, debemos de cumplir en el orden del día con el tiempo, no solamente de la fecha de que se llama, sino también con la fecha en la cual se hace. No podemos llamar una asamblea para el 22 de marzo y después decimos, no, la pasamos para el 23 o el 24 porque llovió o no tenemos luz. No, eso no se podría hacer. Tendríamos que convocar de vuelta, notificar a todos los demás. ¿Por qué? Porque si yo estoy en Mar del Plata y me tengo que venir hasta acá y después me tengo que ir, yo no me puedo ir y venir por ese motivo. Después acá le vamos a decir, vamos a enumerar un par, todas las cuestiones por las cuales se podrían llamar asamblea para desafectación de la persona jurídica consorcio, para fijar expensas ordinarias y extraordinarias, para modificar partes comunes con o sin incidencia estructural, por destrucción o reconstrucción del edificio, por despidos o nombramiento del personal, por vacancia en el cargo del administrador. Des en cuenta que en cada una de estas nosotros le fuimos poniendo la ley, el artículo y era el Código Civil. Vamos a saltear un poco. Cuando deseara renunciar o proceder por un traspaso orgánico, luego de haber asumido las obligaciones exclusivas el consorcio y pedirle restitución de los gastos, intereses y daños y honorarios. Esto es cuando se va un administrador y viene otro. Como podrán ver, se puede llamar por un montón de cosas específicas y también todas las demás que queremos, si queremos comprar lámparas, si queremos saber el hall de entrada, si lo vamos a pintar de azul o amarillo. Es decir, con esto que le estamos diciendo, que no es específicamente que se hacen las asambleas por algo judicial o por algo específico que no se puede, no, se puede llamar asamblea. Nosotros cuando hacemos los cursos de la escuelita y cuando doy las clases, también digo que mínimo son 4 a 5 asambleas por año. Acá les vamos a mostrar que hay una resolución de Inspección General de Justicia, la 8, que salió en el año 2022, en julio de 2022, que acá hay una confusión. Bien, el consorcio es una persona jurídica, pero no está ingresada en IGJ. Como toda empresa que está y toda asociación y toda sociedad que está en IGJ. El consorcio es una persona jurídica por el Código Civil y Comercial nuevo, la modificación, pero el consorcio no está registrado. Entonces, esta normativa termina con las asambleas virtuales y no. Si nosotros leemos el artículo 1 que dice, por el periodo de excepción previsto por el artículo 3 de la Resolución General número 11 del 2020 para la celebración de reuniones de los órganos de administrador y de gobierno realizada a distancia de los supuestos que en el Estatuto Social las hubiese previsto. También el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había sacado una resolución como esta en el tema de la pandemia y después dijo que ya no se hacía más. Bueno, acá como verán no es necesario hacerla virtual, pero tampoco está prohibido. El orden del día. Como dijimos antes, en el orden del día se puede impugnar la diferencia de citación por un montón de falencias que puede tener. Por ejemplo, por haber llegado la notificación debajo de la puerta sin orden del día
bien específicos, con puntos varios, sin lugar y horario de anticipación suficiente, o insuficiente acreditación, sin título, certificado de dominio, declaratoria de herederos, contrato de compraventa, autorización de condominio, cónyuge, herederos, etc. Acá también tenemos que tener en cuenta cuando uno tiene una declaratoria de herederos que no está inscripta, pero el juez ya le dijo que uno era propietario, que era heredero de esa propiedad. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando le dicen no porque no está inscrita en el registro de la propiedad. Eso no implica que yo no sea el dueño, solamente que no esté inscripta. Hay una orden de un juez, una instancia superior, que dice que yo soy el dueño. Después, en las representaciones por medio de carta poder, más de las permitidas por el reglamento, sin firmas certificadas, sin firmas hológrafos originales, sin restricción para cotejar con el libro de firmas, sin asentamiento del deudor en el libro de propietarios. Es decir, también se puede dar que sea nula, se puede impugnar un orden del día, es decir, una asamblea. ¿Por qué? Porque los poderes no están a través del libro de registro de propietarios, que tanto en la ley 941 como en el Código Civil es una obligación tener el libro de propietarios y el libro de registro de firmas. Ahora, si viene un poder que está fotocopiado o que está impreso con la firma del titular, y no sería válido porque se puede alterar, copiar y pegar una firma, como se hace muchas veces cuando uno entrega el certificado de expensas. ¿Qué hacen? ¿Le dan la firma del administrador? No, le dan la firma copiada y pegada. Entonces no podemos certificar que ese propietario está, excepto que la asamblea, como dijimos antes, soberana, y decide ella. Si la asamblea dice sí, te lo aceptamos, bienvenido sea. Pero si no, estaría en una forma ilegal, no sería apto para eso. Libros en la asamblea. El artículo 2062 del Código Civil habla del acta. Sin perjuicio de los restantes libros referidos a la administración del consorcio, es obligatorio llevar un libro de actas de asambleas y un libro de registro de firma de los copropietarios. Acá lo que les decía recién, para registrar esa firma y saber de quién es el propietario. Y acá tenemos que tener en cuenta también algo que siempre dicen: yo soy el secretario, o es el secretario el que trae el administrador, o es el administrador. No, debe labrarse el acta de cada asamblea en el libro respectivo, en el que los presentes deben firmar como constancia de sus asistencias. Las firmas que suscriben cada asamblea deben ser cotejadas por el administrador con las firmas originales registradas. Ahora bien, si no tenemos las firmas originales registradas, que es un deber de un administrador tenerlas en el libro, no me pueden venir a decir: no, usted no participa porque no es propietario. Entonces acá es donde hay que tener muy en cuenta que no solamente el administrador tiene culpa, sino nosotros también, de registrar las firmas para darle el poder al hijo, al primo, a la esposa, al esposo o a quien sea para que lo represente. Las actas deben confeccionarse por un secretario de actas elegido por los propietarios. Y acá donde tienen que tener muy en cuenta esto. Las actas deben confeccionarse por un secretario de actas elegido por los propietarios. No lo elige el administrador, ni el consejo de propietarios, ni ningún propietario que se crea que es el dueño del edificio. Lo deben elegir los propietarios por votación. En la asamblea todo se vota. Estas deben contener el resumen de lo liberado y la transcripción de las decisiones adoptadas y, en su caso, propuesta por la mayoría de los presentes, y ser firmadas por el presidente de la asamblea, los dos propietarios, al pie de cada acta. El administrador debe dejar constancia de las comunicaciones enviadas a los ausentes y las oposiciones recibidas de las eventuales formalidades. Vamos a desglosar este párrafo. Las actas deben confeccionarse por un secretario de acta elegido por los propietarios, ya lo hablamos. Estas deben contener el resumen de lo liberado. Estoy completamente en desacuerdo. Esto es lo que dice el Código Civil. Estoy completamente en desacuerdo. Yo, cuando soy secretario de acta, no resumo nada. Escribo todo, porque si alguien le dijo a alguien, lo insultó o le dijo algo, estaría en el libro de actas. Entonces después cualquier acción que puedan tomar puede estar. Si alguien los amenaza o alguien les dice algo, lo puedan poner en el libro de acta. Entonces no hay que hacer un resumen. Para mí tiene que ser el secretario de acta una persona que escriba todo. La transcripción de las decisiones adoptadas y, en su caso, propuestas por la mayoría de los presentes. Y acá les quiero comentar algo. Cuando habla la parte de arriba,
que se firman como constancia de asistencia en el margen, cuando ustedes llegan a un acta, ponen en el renglón que tienen transversal en el margen izquierdo, ese ahí arriba debe decir asistencia y esa lo tenemos que firmar todos los propietarios para saber que estamos en la asamblea. Eso no significa que están de acuerdo y que votaron. No, eso es solamente para decir asistí a la asamblea. Así que por favor cuando vayan a las actas, firmen eso porque es necesario hacerlo. Acá le estamos mostrando un modelo de acta móvil. ¿Por qué un modelo de acta móvil? Porque muchas veces no se encuentra el libro porque está en un juzgado, no se encuentra el libro porque el administrador renunció y no llamó a asamblea, no se encuentra el libro porque se perdió, no se encuentra el libro porque nunca lo entregaron. Puede ser por un montón de cuestiones que no se encuentra el libro. Entonces, ¿qué se hace con esta acta móvil? Se agarra una hoja A4, no oficio, porque el libro es oficio, y traparíamos la rúbrica, el numerito que tiene en el margen superior derecho, arriba, vemos que tiene un número, pero el libro de actas tiene otro número que viene de todas las hojas correlativas. En esta hoja le vamos a poner la número 1, tenemos el margen izquierdo donde dice firmas y la parte de asistencias. Y es exactamente lo mismo que una hoja de un libro de actas, nada más que lo vamos a usar móvil. Se le llama acta móvil. Entonces en el acta se transcribe que se pone todo el orden del día y se aclara que se hará un acta móvil que será pegada en el libro de actas por no encontrarse el libro de actas por tal y tal motivo. Ya sea que tenga un juzgado, ya sea que se lo robaron, ya sea que no lo tiene, ya sea que se lo olvidaron, o ya sea que está lleno y se necesita otro libro de acta. Solo debe redactarse de un solo lado, no del reverso. ¿Por qué? Porque del reverso es donde se va a ir pegada en el folio del libro de actas cuando la tengan. Entonces, en la parte de atrás le hacen una cruz, la tachan para no hacer. Y utilizan cada cantidad de hojas que necesiten para escribir ahí. Es decir, si son 2, 3, 4, 5 hojas, harán la leyenda que estamos en la hoja número 2 con el folio número 2 y continuarán. El escribano profesionales. Bueno, el artículo 2056, inciso N del Código Civil dice, especificación de las limitaciones de la cantidad de cartas poderes que pueden detentar cada titular de la unidad funcional para representar a otros en una asamblea. Para que me represente a alguien debo estar de acuerdo y darle el poder y deber aceptarlo por forma legal de la asamblea. Es decir, si nosotros le damos el poder, vamos a poner a un contador o a un abogado, le estamos dando el poder a un profesional, pero no para que actúe profesionalmente, para que actúe como propietario, es decir, representante de ustedes como propietario. En las asambleas no hay ningún profesional. El único profesional que actúa como profesional es el administrador, si es que quieren que esté, porque tampoco es obligación que esté. Por algo se llama asamblea de propietarios. Entonces, cuando van que hay una persona que va a representar a ustedes, no implica que sea un profesional X y que va a actuar como ese profesional, no. En la asamblea es uno más de ustedes. Y después tienen que ver también si es que va un escribano o si va un abogado, que lo lleve el administrador o que lo lleve un propietario, primero, a quién va a representar, entonces es uno normal, y después quién es el que lo va a pagar. Ahora bien, si una persona externa que quieren llevar como abogado porque se quieren defender a alguien, ¿lo pueden sacar de la asamblea? Sí. ¿Por qué? Porque no es nadie para actuar y para hablar en la asamblea, ya que no se presenta ni hace acotación. Si es un escribano, le pueden decir por mayoría que se retire y si no, le harán la denuncia en el colegio de escribanos. Ahora bien, cuando nosotros, tuve que ir muchas veces a las asambleas para ir a representar a alguna persona y muchas veces decían que esa persona no hable, que se retire, el propietario, ¿no? Que esa persona no hable, que se retire porque usted lo está representando. No se dejen hacer eso porque si se hacen una parte común, ¿quién le puede decir a ustedes que se retiren de una parte común o que se callen de una parte común? Nadie. Entonces nadie le puede decir que esté. Para eso tampoco podrían pasar la gente para el ascensor, ni los perros, ni los delivery cuando vienen a traer la comida, que estamos en la asamblea. Entonces, por favor, no se dejen intimidar
por nadie que les diga si llevan a alguien que ustedes no pueden estar. Pueden hablar, sí, pero no van a poder votar. Van a poder hablar, van a poder opinar, van a poder decir lo que sea porque están en una parte común. Por eso el orden del día tiene que ser muy específico y que diga el lugar, hora, de dónde se va a hacer. En el hall de entrada a las 7 de la tarde. Vamos a hablar un poco de la rendición de cuentas para ir terminando. El artículo 1334 dice de rendición de cuentas. La rendición de cuentas están dadas a través del mandatario y debe ser en condiciones previstas por el artículo 858 y subsiguientes, acompañada a toda la documentación relativa de su gestión, excepto estipulación de lo contrario. Las cuentas deben rendirse en el domicilio del mandatario y los gastos que generan son a cargo del consorcio. Vamos a hablar un poquito de esto. El artículo 858 del Código Civil y el 59 y sucesivos es donde vamos a ver ahora que están las pautas de cómo tendría que hacer una rendición de cuentas. Dice, artículo 2058, definiciones. Se entiende por cuenta la descripción de los antecedentes, hechos y resultados pecuniarios de un negocio, aunque consista en un acto singular. Hay rendición de cuentas cuando se le pone en conocimiento a la persona interesada conforme a lo dispuesto de los artículos siguientes. Y este artículo 858 es fundamental, 859 es fundamental. Requisito de la rendición de cuentas debe ser hecha de modo descriptivo y documentado, obviamente con una planilla que no debe decir otros ni varios, sino si es ascensor, proveedores, tiene que estar muy detallada de cada acción que fue un gasto del consorcio. No como ponen, por ejemplo, sueldos y cargas sociales y son 3 empleados y en un solo renglón abarcan 7 ítems. 3 empleados, 3 cargas sociales, 3 sindicatos y demás en un solo. Entonces ustedes no saben si se tomó vacaciones, si se fue, qué pasó. Entonces, no, eso no va. Tiene que ser bien descriptiva. Por algo, si quieren, se pueden fijar en el tema de la charla que dimos de controles. Nosotros en los controles lo hacemos bien detallado ítem por ítem. Deben incluir las referencias y explicaciones razonables necesarias para su comprensión, por eso debe estar bien descrita cada gasto. Acompañar los comprobantes de ingreso y los egresos, excepto que no sea de uso extenderlos. Y esto es lo más importante de todo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ir a ver la documentación en las oficinas. Pero ¿qué pasa? Muchas veces en las oficinas tenemos 1 hora, 15 minutos, 20 minutos, no hay luz, justo no está el administrador, entonces o nos tenemos que ir. Entonces no tenemos tiempo de ver. Bueno, acá dice que debe acompañar los comprobantes de ingresos y egresos, excepto que no sean de uso extenderlos. ¿Cuándo no es de uso extenderlo? Cuando la asamblea diga o el reglamento diga no lo traigan. Si no lo dicen, lo tienen que traer. Y concordar con los libros quien los lleva, quien los rinda. En otro capítulo vamos a hablar de los libros obligatorios, pero uno de los libros que quien los libra es el libro de administración, es como el libro diario. Quiere decir que ese libro debe estar, obviamente, foliado, rubricado, debe estar en la asamblea para cotejar ese informe que dice el inciso B con la documentación que dice el inciso C con el libro que dice el inciso D. Y después fuimos salteando, para que no se haga muy largo, el artículo 862, aprobación. La rendición de cuentas puede ser aprobada expresa o tácitamente. Hay aprobación tácita si no es observada en el plazo convenido o dispuesto por la ley, y en su defecto a los 30 días de la presentación en debida forma. El artículo 2060 dice que para pedir la nulidad de la asamblea se necesita 30 días. Entonces tenemos los 30 días. Entonces, si nosotros cuando vamos a aprobar una rendición de cuentas no la desaprobamos con justas causas y motivos necesarios, es decir, quedaría aprobada tácitamente. Sin embargo, puede ser observada por errores de cálculo o de registración dentro del plazo de caducidad de 1 año de recibida. Y acá lo que también les quiero decir, la importancia del secretario de acta, la importancia de hacer el acta en el lugar y en el momento, no 3 días después o 4 días después. ¿Por qué? Porque si no, no queda bien asentado todo esto. Designación de administrador. En la designación debe estar escrita en el acta toda la descripción de forma más amplia posible, es decir, los honorarios finales, adicionales, dirección, matrícula, duración del mandato.
Si en la asamblea se decide algo, la aceptación de esa decisión es de la asamblea. Es decir, si el administrador, la ley 941 y la 14701 hablan del tema de los honorarios del administrador. En la 941 es más específico. Dice que sus honorarios deben ser pactados entre el administrador y la asamblea, bajo ningún concepto, bajo ninguna cámara. Pero sí también debe decir, si voy a rendir cuentas voy a cobrar tanto, si voy a hacer un libre de deuda voy a cobrar tanto, si voy a hacer no sé, un trámite judicial voy a cobrar tanto. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado en los varios controles que hacemos en los consorcios que cuando hacen la entrega de la documentación quieren cobrarle ese dinero al consorcio. Si nosotros tenemos que hacer la constatación, después le decimos hagan el reclamo judicial al administrador saliente porque tiene que devolver este dinero, porque no estaba pactado en el acta. Honorarios. Los honorarios de la administración son acordados entre las partes, administrador y asamblea. Esto es lo que le estaba diciendo antes. La ley 941, artículo 14, dice: los honorarios del administrador son acordados entre el administrador y la asamblea de propietarios sin ninguna otra entidad o cámara que los regule y solo pueden ser modificados por la aprobación de la asamblea ordinaria y en su caso la extraordinaria, convocada al efecto. Estas decisiones deben figurar indefectiblemente con las respectivas actas. El administrador, antes de todo este problema que estamos teniendo económicos, se renovaba cada un año y se actualizaba. Hoy por hoy los administradores están actualizando trimestralmente. ¿Es válido? Sí. Si en la asamblea dijeron que son trimestralmente los honorarios, es válido y los aplaudo. ¿Por qué? Porque no están administrando mal, están administrando bien. Ahora, si se los aumentan sin estar en el acta, ya estaríamos en una situación compleja. En Provincia de Buenos Aires, la 14701, artículo 15, dice: los honorarios del administrador serán establecidos en la asamblea de propietarios y solo podrán ser modificados con la aprobación de la asamblea ordinaria y en su caso la extraordinaria. Acá, como podrán ver, tanto en una como la otra, casi es muy similar, y en cualquier asamblea. Quiere decir que el administrador puede aumentarse sus honorarios, si es que la asamblea lo aprueba, pero se puede tratar sus honorarios en cualquier asamblea. Bueno, en su caso, una extraordinaria convocada a tal efecto y por la mayoría dispuesta por reglamento de copropiedad, a falta de disposición, requerirá mayoría absoluta de los presentes en todos los casos. La fijación del monto de los honorarios del administrador constituirá el punto especial en el orden de día y deberá ser considerada por parte del presupuesto de expensas. Los dos casi dicen exactamente lo mismo, la finalidad es la misma y lo más importante que debe ser hecho por asamblea. El cierre del acta. Las actas se cierran siempre con la firma del secretario de actas, los dos refrendatarios, el presidente y el administrador si se lo requiere. La recomendación que le damos nosotros es firmar todos los presentes y sacar foto al acto asambleario. Es decir, ¿todos pueden firmar el acta? Sí. Si la quieren firmar, sí, la pueden firmar todos para hacer el cierre y sáquenle fotos, porque una vez que está documentado eso, ya no hay vuelta atrás. Todo esto lo podemos ver a través del Código Civil, capítulo 5, Asamblea, del artículo 2058 al 2063. Y vamos para ir cerrando rompiendo mitos. ¿Es obligación necesario que un administrador esté en la Asamblea? No, no es necesario. Si el libro de actas no está, ¿se puede realizar una Asamblea? Sí, como dijimos antes, a través de un acta móvil. Si asiste un escribano, ¿se le puede exigir que se retire? Sí, porque es un acto privado y no público y lo trajo una persona privada. Entonces, es para ella, no es para el acto privado en sí. ¿Las convocatorias por el Consejo son válidas? Sí, artículo 2064, inciso A. Si primero intimaron al administrador, el administrador omitió, entonces son válidas. ¿Se puede cambiar el orden del día en la asamblea o agregar uno en la asamblea? No, no se puede agregar ninguno. ¿Se puede cambiar el orden del día? Y se puede cambiar, si la asamblea quiere, sí, pero agregar no, se necesita unanimidad de todos los propietarios, no de los presentes, de todos los propietarios, entonces no se podría. ¿El mandato hay que respetarlo hasta el fin? Sí, obviamente que el mandato hay que respetarlo, si no el administrador puede pedir un lucro cesante por el transcurso que le quedó en el momento que lo removieron. ¿Se puede desvincular antes del fin de su mandato del administrador? Sí, se puede desvincular con justas causas. Hay que ponerle las justas causas para la desvinculación.
¿Se necesita una mayoría para realizar una asamblea? Sí, 2 personas. Con una pluralidad de personas, que son 2, ya podemos ejercer una asamblea. ¿Se puede parar a cuarto intermedio sin tocar todos los puntos del orden del día? Sí, se puede parar. Es más, la ley 941 eso también lo avala y le dan 8 días para que vuelvan a tratar el orden del día. Acá tenemos el tema de la orden de prelación. Nosotros tenemos entendido o entendemos que la mayor jerarquía es el código, la Constitución Nacional, después la ley en la materia de consorcio, ¿no? La ley de defensa del consumidor, el Código Civil, el tema de las leyes locales, los decretos, y después viene el tema de el reglamento y la asamblea. Esto es un tema para verlo más específico y ya vamos a hablar. Gracias a todos por estar y cualquier cosa en Solución en Propiedades seguiremos subiendo todos estos talleres. Hasta luego.